Bienvenidos a este webinario de la Comunidad de los Tres Principios en Español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según nos articula Sydney Banks, a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde quiera que se encuentren y los que vean diferido este webinario. Hoy tenemos con nosotros a mi queridísimo Manuel Urea con el tema Cuando el ruido calla, la vida se escucha. Es una invitación a reconocer y a soltar el ruido de la mente y sus automatismos. En este webinar exploraremos cómo el ruido mental y los automatismos de nuestros pensamientos y rutinas condicionan nuestra forma de ver la vida, muchas veces sin que seamos conscientes. Veremos cómo, al reconocerlos y soltarlos, aparece de manera natural la calma, la creatividad y una escucha más profunda de lo que realmente importa. Un poco acerca de Manuel: es empresario, coach, entrenador físico y lleva más de 10 años comprometido con la elevación de la conciencia humana para transformar el mundo que nos rodea. Adelante, mi querido Manuel. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias como siempre por este espacio, que es un espacio de compartir, pero yo siempre me repito, pero es también un espacio para mí, ¿no? También para estar un poco conmigo, ¿no? A diferencia de otras veces que, bueno, siempre cuando te toca hacer un webinario, ¿no? Pues piensas un poco, siente, o yo por lo menos lo hago así, ¿no? Siento en ese momento qué sientes o en qué estado estás o qué te llama un poco la atención o en ese momento, ¿no? Y lo que te viene, pues es un poco lo que propones, ¿no? Yo recuerdo que cuando, bueno, planificamos estos webinarios, quizás estaba yo en un estado totalmente diferente al que estoy ahora, ¿no? Eh, Quizás centraba más aunque al final es lo mismo, ¿no? El ruido mental o mi ruido mental por otros asuntos, ¿no? Quizás más cotidianos, ¿no? Y bueno, por el camino, pues bueno, pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue y la vida pues te pone delante otras experiencias que tienes que lidiar, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta quizás de las cosas que importan, que no importan, te ponen a prueba, ¿no? Y desde luego toda esta experiencia, ¿no? Que en estas, bueno, ya va a ser más de un mes, ¿no? Que nos está tocando lidiar en nuestra familia, pues, pues bueno, están haciéndome en mí el darme cuenta de muchas cosas. Y disculpad si quizás hoy estoy un poco más emocionado porque estoy con el tema un poco muy latente, ¿no? Pero yo creo que es también muy bonito el poder compartirlo, ¿no? Porque la temática un poco, al final ponemos temáticas, ¿no? Pero sabemos que el fondo es el que es, ¿no? Tenemos un ruido mental, sí, tenemos un ruido mental. Lo primero que se me viene a la cabeza es qué es el ruido mental o de dónde viene el ruido mental, ¿no? Si, de- ¿qué es ese ruido? ¿O qué es la mente? La mente más no mente universal, sino más nuestro raciocinio o nuestra mente pensante, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión, ¿no? De qué es ese ruido, de dónde viene. ¿Se puede controlar? ¿Qué es la mente racional? Quizás si esto lo dejamos ahí calentar, ¿no? Como un buen café a fuego lento. Bueno, quizás
nos empiecen a llover algunos insights, ¿no? Pero desde luego que en todo este tiempo, bueno, por poneros en contexto, es que hemos tenido un asunto familiar de un allegado muy allegado, pues bueno, ha tenido un problema con un herpes y se le ha extendido a los nervios de la cabeza y bueno, pues se ha complicado la cosa y bueno, ahora estamos o yo y mi familia estamos en un proceso de acompañar, ¿no? Estamos aprendiendo a acompañar, algo que quizás mi generación o yo en particular, que hemos vivido entre algodones, pues igual de esta manera no nos ha tocado tan de lleno, ¿no? Y es duro y bonito a la vez. Es duro, pero muy bonito a la vez, porque también depende desde qué lugar tú lo hagas y desde qué estado de conciencia, ¿no? Y desde luego los niveles de conciencia yo creo que ahí hacen mucho, ¿no? Pero hay cosas que por el camino que me estoy dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, una clara y es un principio básico, digamos, esto si fuera la universidad, como el primero de tres principios, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Cómo se forma la experiencia, ¿no? El dentro fuera, fuera dentro, ¿no? Y es que lo veo clarísimo, ¿no? Cómo cada uno crea su realidad. Es como una película, ¿no? Hay el que en base a lo mismo que estamos viviendo, ¿no? En este caso, pues bueno, hay un enfermo, el enfermo vive su película y luego como los que estamos alrededor vivimos la película de otra manera, ¿no? Muy diferente. Hay el que le mete el drama, hay el que le mete el estar al servicio, hay el que le mete, bueno, ayudar a su manera, quizás más distancia. Entonces te das cuenta de eso como de lo que es la experiencia, ¿no? Cómo cada uno crea su propia experiencia y tiene la capacidad dentro de un mismo contexto de vivir y experimentar de forma totalmente diferente. Y eso evidentemente está creado por nuestro filtro, ¿no? Por el filtro personal. Está claro, ¿no? El filtro personal de cada uno, que ahí es donde entraría un poco lo que mencionábamos en la introducción del webinar, ¿no? De ese ruido mental que al final, bueno, ruido mental, o vamos a decir cómo actuamos, pues por nuestros patrones de pensamiento, lo que hemos vivido, una serie de creencias, ¿no? Todo eso nos hace actuar de una manera. Y la mente nos lo pone sobre la mesa. Pero lo cierto es que la vida va más allá de eso. A veces parece que la hacemos pequeñita, ¿no? Y si nos quedamos en eso, en nosotros, pensando en nosotros, en todo esto que estoy diciendo, ¿no? Esto que nos pasa por la cabeza, pues quizá la vida se nos hace un poco pequeñita y la vida es más amplio. ¿Y por qué digo que es más amplio? Porque así lo siento, porque así lo siento y cambia mucho, como digo, la experiencia que tienes en base a desde qué lugar estés. Y mencionaba Karen al principio, ¿no? Cuando hablábamos del baile, de lo que te conectes contigo, ¿no? De lo que te sientas, de lo presente que estés. Eso hace muchísimo. Hace muchísimo, me refiero, en cuanto a conectarte, ¿no? Hablamos de ruido mental. Para mí, ruido mental, bueno, yo la verdad categorizo el ruido, podemos situarlo por niveles, ¿no? Podemos tener calma, podemos tener ruido, podemos estar totalmente dominados, vamos a decir, en un estado dominados
por nuestra mente, incluso uno más allá sería enajenados, ¿no? Si vamos a extremos, ¿no? Gente que, bueno, que en un momento dado, pues no es cuerdo racionalmente. Ese sería otro nivel, ¿no? Entonces, en función de ese nivel de ruido, pues evidentemente vamos a experimentar una experiencia y vamos a tener un sentir, ¿no? Si yo desde luego estoy en calma, pues voy a experimentar paz, tranquilidad, serenidad. Si estoy en ruido, bueno, quizás lo que voy a sentir es estar nervioso, ¿no? Estaré nervioso, ajetreado, porque estoy pensando en esto, en lo otro, y vaya, ¿no? Pues experimentaré nerviosismo, ¿no? Si ya llegas a un punto que estás dominado, pues ahí quizás lo que vas a sentir es ansiedad, depresión, pensamiento rizomático constante, ¿no? Y ojo, que esto es una de las cosas que comentaba antes. ¿Esto verdaderamente se puede controlar? ¿Verdaderamente ese caballo lo llevamos nosotros, esas riendas? Porque quizás ahí hay una gran clave, ¿no? De esto. Y desde luego ya si llegamos al punto de enajenación, ahí a mí se me despiertan muchas curiosidades, ¿no? De hecho, yo estoy viviendo con esta persona, está viviendo episodios de enajenación momentáneos y es curioso que él busca el cariño, busca el amor, busca que estés ahí. Y de todo esto, otro elemento fundamental, ¿no? Es el sufrimiento y el dolor, ¿no? Si añadimos esta variable, ¿no? De, oye, pues sufro, me duele. Pues si vamos un poquito más allá, ¿por qué sufres? ¿Por qué te duele? ¿O qué estás sintiendo? ¿Por qué sientes eso? Pues quizás ahí te empiezas a dar cuenta de cómo tu ruido mental te está poniendo sobre la mesa una serie de cosas que no dejan de ser, como hablábamos antes, películas, que no son reales, ¿no? O te llevan a posibles escenarios del futuro y si esto fuera así, si esto no cambia y si tal, o comparaciones porque quieres que la situación cambie. Entonces, al final es como una lucha contra algo que verdaderamente podemos controlar. Y ojo, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando hay una parte que viene. No sé si os ha pasado, porque hay veces que las cosas te vienen, ¿no? De dentro, te vienen por lo que estamos hablando, por cómo estamos diseñados, ¿no? Tú has vivido una experiencia, pues ahora te ocurre algo y oye, ahí te ponen sobre la mesa un patrón. Lo que pasa que, claro, esto ocurre tan rápido y no sabemos realmente cómo funciona la experiencia de vida que lo compramos, que lo compramos. La, la sabiduría y la paz siempre están ahí, siempre. Entonces, ¿qué nos nubla? ¿Qué nos nubla qué nos nubla de estar ahí en esa conexión?
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Cuando estamos en una situación así, ¿qué podemos hacer, ¿no? A mí me está pasando ahora con esta persona, ¿no? Que, por ejemplo, pues ahora el tema que tiene, pues, entre otros muchos, es el que no puede dormir porque está totalmente empastillado, está normal, ¿no? Con tantas pastillas, dolores, pues tiene somnolencia, pero seria, esto de no poder dormir. Entonces, yo una cosa que también me estoy dando cuenta de todo esto es, porque la medicina es maravillosa, es maravillosa, pero hay una parte que se abandona. Y es que lo veo muy habitualmente entre las personas, ¿no? ¿Por qué nos abandonamos a nosotros mismos? ¿Por qué no tenemos esa apertura? Es una elección, desde luego que lo es. Y desde luego que cada uno es libre de elegir su experiencia y el camino que sigue y de buscar lo que quiera buscar y desde el lugar que tenga que hacerlo. Porque entre otras cosas la vida te pone a prueba, ¿no? Y yo ya os digo, a mí desde luego con todo esto me está poniendo a prueba. Y porque me he dado cuenta que al final es una cuestión de sacrificio, bueno, más que sacrificio es un egoísmo por un lado, ¿no? Cuando la vida te pone estas situaciones, te pone lo que tú quieres, digamos, versus la otra persona o el estar al servicio de. Y esto depende del nivel de conciencia en el que estés, cambia radicalmente. Porque esto no, claro, esto no va de ganar dinero, por ejemplo, o esto no va de reconocimiento público, esto va de servicio, esto va de amor y esto va de conexión. ¿Cuánto cambiaría, ¿no? Si estuviésemos ahí más a menudo. Lo cierto es que no lo estamos y yo me incluyo, ¿eh? Ojo, porque sí, tienes momentos yo lo reconozco, ¿eh? Tengo momentos de estar al servicio y tengo momentos que eres egoísta, ¿no? Pero sí que me estoy dando cuenta de lo gratificante que es. Es como este webinar, ¿no? De este momento de abrirte, compartir con todos los que estamos aquí, sentir y reconocer lo que somos y tener un momento de salirte de tu ruido mental y reconocer lo que es. No reconocer lo que es, reconocer una parte que hay, que está ahí, que no se ve, pero está, que no se toca, pero está, y se siente, y hace milagros. Quizá no hace milagros físicos a veces, ¿no? Porque es lógico y normal, pero está ahí. La claridad siempre está ahí. Y el ruido mental siempre está ahí también. Siempre está ahí. Pues somos el
¿Qué necesitamos para estar más ahí? Si es que queremos estar más ahí, si es que no queremos sufrir, que tampoco eso es una cuestión, muchas veces no queremos sufrir, ¿no? El dolor, que es interesante también hablar sobre esto, ¿no? Sufrimiento, dolor. ¿Qué nos puede enseñar esto? ¿Desde qué lugar quiero abordar esto? Puedo resistirme, puedo ir contracorriente, ¿no? El río baja y puedo ir ahí remando, o estoy en un mar con muchas olas y puedo ir contra la corriente que voy a desfallecer y me voy a ahogar. O puedo dejarme llevar por la corriente hasta que la propia corriente del mar, esto es real, ¿eh? No sé si los que estáis aquí, alguno habéis hecho surf o bodyboard o habéis estado en el mar, pero esto es real. O sea, tú cuando te metes en el mar y hay una corriente muy fuerte, como vayas en contra de la corriente, vas a desfallecer. Sin embargo, si te dejas llevar, el mar te mete, pero luego te saca. Es curioso, pero es real. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En esos momentos de sufrimiento, de dolor, ¿desde qué lugar quiero actuar? ¿Quiero ir contracorriente? ¿Qué quiere decir contracorriente? Comprar lo que me están poniendo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque y esto no quiero que sea así, y esto va a ser así en el futuro. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Desde luego sirve, a ver, evidentemente, por ejemplo, en mi trabajo pues sirve para hacer previsiones, proyecciones, aprender del pasado para mejorar, vale bien, pero nosotros estamos aquí en un círculo de bienestar, ¿no? Y salud mental. ¿Para qué vale eso? Es solo observar, ¿no? Muévete desde ahí y ver los resultados, cómo te sientes. Ahora hay una alternativa. Como estamos diciendo, la vida se crea momento a momento. El pensamiento fresco, la sabiduría siempre está ahí y la tenemos. Puedo abrirme a la experiencia, puedo abrirme y estar presente, puedo estar conectado conmigo y desde ese lugar ver qué pasa, aceptar lo que ocurre y a partir de ahí ir construyendo, ¿no? Desde ese pensamiento fresco. A veces es fe, quizás, ¿no? Sí, a veces es fe, a veces es fe. O simplemente creer en el ser humano. Esto es tan simple, pero es tan real. Y yo me estoy dando cuenta cada vez que voy al hospital y te das cuenta de lo necesitado. Yo no sé si os ha pasado, pero es brutal la necesidad que hay de amor verdadero en las personas que están en un hospital. Ni un acompañamiento, ni los propios acompañantes saben dar esto. Sí, sí, pastillas, muy bien, vale. Sí, ok. Pero y estar allí de corazón, eso también sana. Eso también sana, porque al final el ruido mental, el nubarrón, nos está tapando la claridad, nos está tapando la sabiduría, nos está tapando la energía potente que nos cruza y que nos ayuda a que verdaderamente sanemos. Porque no nos olvidemos que, vale, la medicina ayuda, pero el que está sanando, nuestro cuerpo.
que está sanando somos nosotros, o bueno, nos podríamos plantear quién nos está sanando a nosotros y de dónde, desde dónde, porque desde dónde viene esa sanación, dónde viene el aire que respiramos, dónde viene como los latidos, dónde viene ese sentir de energía, ¿no? Esas cosas que a veces pasan, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene de una pastilla? Pues desde luego que desde el lugar que nos movamos puede acelerar o puede hacer lo contrario, ¿no? En una situación, ante cualquier hecho, como decía antes, de la experiencia, ¿no? Ante cualquier hecho, tu experiencia puede ser la de la película de terror, el drama o, ¿por qué no? La motivación, esa experiencia puede ser diversa. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende cómo actúo yo o desde qué lugar quiero actuar para que mi experiencia cambie? Y más aún, si estoy en un bucle me refiero a que estoy con ruido mental o con un patrón mental que es el mismo que he utilizado siempre, con mismo resultado, misma experiencia, mismo sentir, misma consecuencia, ¿pensáis que voy a tener algo diferente? Yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa que también por nuestro diseño es fácil estar en eso. No es que sea fácil, es que no, es lo habitual, es lo habitual. Por lo menos a mí me pasa. Que tú puedes estar en un momento, yo puedo estar aquí ahora mismo, cerrar el webinar y ponerme a pensar a ver, en la de esta tarde, en los días de trabajo, la inversión que estaba haciendo aquí, el asunto. Eso puedo hacerlo. O puedo decir, o ahora mismo me pueden estar viniendo pensamientos, ¿no? Y la verdad que ahora estoy tranquilo, estoy sereno, estoy compartiendo desde el corazón, no tengo nada predeterminado, porque otros días sí que igual piensas algo, preparas algo. Hoy no, hoy estoy a corazón abierto, como el libro. Ruido mental. ¿Dónde queda el ruido mental en todo esto? Desde este lugar. Que nos nubla. De luego que con esta predisposición y apertura, con predisposición y apertura, honestamente creo que es un azucarillo el ruido mental. Es un azucarillo. Porque aún en los peores estados, y yo lo estoy viviendo, puedes tener esta opción. Y ojo, eso no quiere decir, insisto, que vayas a cambiar muchas cosas de tu experiencia, por ejemplo, las físicas, porque tú por mucho que, yo qué sé, si se te ha dañado, como me pasó a mí, ¿no? Se me ha dañado un tendón o se te han dañado nervios, como es el caso ahora, pues probablemente en un día o dos, por mucho que quieras hacer un milagro, pues probablemente no lo consigas físicamente. Ahora, ¿cómo
lidio con la situación, desde qué lugar me muevo, eso ya es diferente. Eso ya es diferente y va a cambiar mi experiencia. Probablemente no cosa el tendón o no arregle el nervio, pero puede que me ayude a mejorar, a acelerar o simplemente aceptar que ya no tengo esa capacidad y lo acepto y me adapto y sigo. Probablemente desde ese lugar la experiencia sea diferente. La cosa es, ¿todos tenemos que hacer esto? No, por supuesto que no. Esto es una elección. Esto es una elección de cada uno. Lo que sí que, claro, que cuando sientes los resultados, ¿no? Y a tu alrededor, en las relaciones, pues dices, hostia, es que ese era mi... Luego ya me he dado cuenta cuando empecé yo en todo el tema este de los principios y de la conciencia y de ir más adentro. No sé si se ha pasado, pero a mí lo primero que era es, esto lo quiero que todo el mundo lo conozca, quiero que todo el mundo esté aquí, igual que yo. Y luego descubres que eso no es posible y te la pegas de frente, incluso con los que tienes más al lado. Y claro, y tú ahí entras en un conflicto de, hostia, pero ¿cómo puede ser esto? Si te estoy dando el gran secreto, pues no, no funciona así. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su elección y cada uno decide. Y eso es también un ejercicio propio, creo yo, de aceptar y de acompañar a las personas, porque muchas veces se trata más de eso, ¿no? De acompañar y no quererles llevar muy rápido, ni siquiera querer llevarles a ningún lado, sino estar ahí. Que fluye y fluye, ¿eh? Porque yo estoy experimentando unas cosas brutales. Por ejemplo, con el tema este del sueño, pues yo muchas noches me voy ahí al hospital y estoy acompañando, le estoy acompañando y hacemos a lo mejor una meditación, estoy solo ahí y de verdad que tú sientes su malestar, sientes su nerviosismo, luego sientes cómo entra en otro estado. No siempre. No siempre le llevas a un lugar de tranquilidad y paz, pero bueno, el aceptar también que eso es así, pues es también un aprendizaje para uno, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La vida al final, por mucho que queramos nosotros cambiar o sea, nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero al final la vida te trae sorpresas. Entonces sí que desde el lugar que reaccionemos, pues la experiencia va a ser diferente. La experiencia va a ser diferente. Y al final sí que se trata de un tema con uno mismo. Sí que eso es algo, como decía antes, que me estoy dando cuenta. Y en mi caso es esa, no lucha, pero sí que a veces de ese que te pesa más, ¿no? De ese quizás a veces egoísmo, el pensar en ti, el sacrificio versus cuando ya estás en otro lugar de más de servicio, de dar, de bueno, a ver, hay veces que pesa más uno, que pesa más otro. Y entonces, dependiendo del que pese más, pues actúas de forma más egoísta o de forma más altruista, ¿no? Ruido mental. Mm, Nada más que ruido mental, yo creo que hoy lo que estamos viendo es un poco la salud, ¿no?
las claves de la salud innata, las claves de la salud innata, que están ahí, que están ahí y son muy necesarias, y son muy necesarias. Y me sorprende que en los sistemas médicos no haya más de esto. Porque sí, ahí te encuentras a veces a personas que, por eso que están más en este estado de conciencia, están más en el servicio, pero veo mucho de que no, veo mucho de que no, ¿no? Entonces lo veo fundamental. Bueno, después de todo esto, no sé si, si hay algo que alguien quiera compartir de, bueno, sobre lo que queráis o un poco esto, yo ponía sobre la mesa, ponía sobre la mesa el ruido mental, ¿no? Y las claves para estar en otro lugar. Bueno, si es que se pueden llamar claves, porque realmente no es que te diga A, B, C, haz esto y no funciona así. La verdad que es más un... pero sí el estar en esa predisposición, en esa apertura, el ir un poco más allá incluso de ti, un poco más de ti, pues reconforta bastante, la verdad. Y te das cuenta que ayuda mucho, y te das cuenta que transforma, y te das cuenta de que cambia. Sí, pero no es un fin, se da. Desde luego, esa está siendo un poco mi experiencia ahora reciente, como os digo, de ese ruido mental, ese no lucha, sino de observar contigo mismo cómo lidiar con el sufrimiento, el dolor y entender cómo se crea la experiencia, cómo se crea la experiencia y cómo hay un sistema, por llamarlo sistema, de cómo estamos diseñados y que hay algo más allá, ¿no? Desde luego que eso te reconforta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien, hay algo que quiera compartir sobre esto o quizás sobre alguna experiencia que haya tenido sobre esto o también lo que mencionaba al principio, ¿no? Si verdaderamente el ruido mental, ¿de dónde viene? Si se puede controlar. Eso es un tema interesante de reflexión. Yo tengo una pregunta, curiosidad para ti. Ay, espera, Eh, perdón, que yo no estoy escuchando. A ¿Me ver. escuchas? Hola, Ah, hola. ahora, sí. Que tengo una curiosidad, una pregunta para ti. ¿Cómo, cómo has gestionado tú cuando te llegan estos patrones de pensamiento? O sea, ¿qué has Ujú. tenido que habilitar o deshabilitar en ti para que puedas gestionar este ruido mental? A ver, repite, perdona, que qué. Perdón, es que aquí hay mucho ruido también. ¿Qué, qué has tenido que habilitar o deshabilitar en ti para gestionar el ruido mental? Vale, habilitar o deshabilitar. Verdaderamente no es nada.
consciente que haya hecho para deshabilitar el ruido mental, como decía, según el momento en el que me encuentre, esos estados que he mencionado, ¿no? Puedes interferir más o menos, porque hay veces que sí, que puedes, pues oye, te puede funcionar distraer a la mente, ponerte con otra cosa. Desde luego que a mí me funciona siempre el tema cuerpo, pero de lo que estamos hablando, de ir más allá y conectar y que sientas esa claridad y ese pensamiento fresco, verdaderamente no hago nada. Es más una predisposición, si quieres llamarlo. O sea, luego lo que digo, ¿qué cosas hago para tener más salud? Pues desde luego sí, a mí me ayuda mucho el ejercicio físico, la música, la danza, todo eso me ayuda. Pero si estoy en un estado mental, como digo, que esté dominado por algo que me ha tocado, ni eso me calma, ¿eh? O cuando me pasa a mí lo de las turbulencias. Mm, Ahí según el estado es lo que toca ahora. Tengo que sentirlo, tengo que sentirlo y confiar y tener fe en que, bueno, pasará, pasará. Y sin darte cuenta, el sol sale. Sin darte cuenta, el sol sale y ya estás ahí. Entonces, ¿qué quito que pongo? Quizás sí una predisposición, ¿no? Bueno, a abrirte un poco, por decir algo, vamos. Sí, o sea, me suena como a la conciencia, ¿no? A esta conciencia, estar en conciencia del momento presente y confiar en tu mente universal que te va a guiar, ¿no? Como dices, no sé, no tengo que hacer nada, pues solo estoy ahí, ¿no? Como decías al principio de la presencia, con esta, siendo consciente de que tal vez no estás cómodo, pero que eventualmente el mar te va a sacar, ¿no? Te va a llevar a Fíjate puertos seguros. que es más justo un no hacer que un hacer. Es más un quitar que poner. Me explico, o sea, pues esto es como las sesiones, bueno, aquí muchos que sois coach, ¿no? Ya sabéis, por lo menos de transformación, el tema de no predisponerte a nada, de no dejarte llevar por lo que te viene, ¿no? O que te pongas en lugar de la otra, de la otra persona. Conseja. O sea, es más estar en ese estado neutro. Si lo lleváramos a la escucha, yo diría que sería como una escucha neutra, en el que simplemente estás ahí, acompañando, y simplemente con ese hecho ya te conectas contigo y te permite acompañar al otro y que surja esa conexión. Luego, lo que digo, eso lo estás viviendo tú tu experiencia, pero la que vive él es otra, es otra. Entonces, pero desde luego que eso, cuando estás ahí, uf, es maravilloso. Gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere compartir algo? Adelante, Loida. Buenos días. Adelante, si quieres abrir tu micrófono, ahí está. Hola Manuel, hola a todos. Pues me ha parecido muy interesante este tema que has abordado. Más allá de interesante, has llegado a transmitir tu ser, bueno, transmitir con nosotros esto que sientes en este momento, quizá en esta circunstancia. Y pues esto del pensamiento, los tres principios, es tan bonito que igual del mismo modo en algún momento yo me lo planteaba y decía, no lo entendía, pero después sí llegué a entender, algo no del todo, pero
estamos en eso, en que los tres principios, mente, conciencia, nivel de conciencia y cosas así que Elena, bueno, que sí, que Elena, que Marina, son capísimas, creo en eso, que para mí desde bueno, desde este punto, desde donde estoy, era tan abstracto porque no lo llegaba a comprender. Sin embargo, mm, expresar esto que usted siente y compartir con nosotros, para mí es muy valioso y esto por el mismo hecho de que desde esta posición de que ustedes del sexo opuesto de las mujeres, ¿verdad? Entonces no sé cuánto llegan a expresar ustedes, pero en cuestión de las mujeres quizá buscamos un acompañamiento y expresamos de manera más pronta. Y me parece muy significativo y también valorar que usted comparta con nosotros estas experiencias. Y creo que su experiencia, así como la de todos, es eso que nos hace vivir en sociedad y que estas comunidades existan, en el que uno pueda escuchar al otro, pues son muy significativos. Quizá también compartir esto de que si bien este ruido mental que tenemos a menudo, pues un día de eso Selena decía, de que hacer un chasquido y regresar al presente. Entonces, quizá a veces, algunas veces me lo he planteado y sí, funciona, pero no siempre, porque muchas veces nos perdemos y estamos ahí vagando quizá en el pensamiento con algún ruido. Llega a funcionar, pero me parece interesante planteármelo desde ese punto de volvamos a la realidad. Entonces, y así. Eso, Manuel, y gracias de verdad por compartir con nosotros tu sentir. Muchas gracias a ti, Loida. La verdad que a ver, tampoco yo te diría que yo mi experiencia, porque hablamos de tres principios, pero yo lo que me he dado cuenta que al final tres principios apunta a lo que apuntan muchas otras tendencias, vamos a llamar espiritualidad. Entonces, esto, más que eso, decías que te pierdes, bueno, es todo más sencillo. O sea, aquí no hay tecnicismos, vale, a veces caes al principio un poco en, no, necesito entender el principio de pensamiento, necesito entender el principio como más teorizando, ¿no? Desde la mente. Yo te invito a que sientas y experimentes, porque al final eso es eso. Al final se trata de eso, no tanto de teorizar, no, es un poco de esto, de compartir, de tener estos espacios, como tú dices, no es que no siempre funciona. Bueno, yo me he dado cuenta que la conciencia ayuda mucho y hay distintas formas. Una de ellas es esto que es entender, es un entendimiento de cómo funciona la experiencia humana, cómo funcionamos por dentro y cómo funciona la experiencia en general. El simple hecho, cuando tú caigas en cuenta de estas cosas y te caigan los insights, ahí va a haber un clic que tú lo vas a sentir y es como que se te va a colocar todo y es como que se te ha abierto algo más, ¿no? Es cierto que no siempre estás ahí. Eso es otra cosa que yo me he dado cuenta por el camino, ¿no? Cuando empiezas es como tienes momentos súper potentes, ¿no? Y estás ahí en un ego espiritual que te crees allí la Teresa de Calcuta, ¿no? Y no. Tienes esos momentos como tienes los momentos que estás hundido y estás en sufrimiento porque estás con lo que estamos hablando hoy, con ruido mental, forma parte de la experiencia. Eso quizás no hay que huir tanto de eso de, no, yo solo quiero estar ahí, quiero estar vibrando. Bueno, a veces estás vibrando, a veces no, no pasa nada.
Y respecto a los sexos, vamos, yo creo, cada vez estoy más convencido, no hay ninguna diferencia de hombres y mujeres. Al final, de hecho, dicen que todos tenemos una parte masculina y parte femenina. No más. Entonces, bueno, sí, vamos, yo encantado y ya digo, no, yo ahí creo que mujeres, hombres, cuando hablamos de conciencia no entiende de sexo. Entonces, encantado vamos, de compartir con todas vosotras. Moni, adelante. Manuel, me llama mucho la atención y me gustó cuando decías que algo que has notado, bueno, yo así lo entendí, es la importancia como de trascender tus preferencias. O sea, de ver a lo mejor a una persona cercana en sufrimiento, en algo que uno no quisiera, pero el tener esa capacidad de decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que es, y del poder ver cómo podemos contribuir de alguna manera a esa persona y también cuando decías cuando lo acompañabas en el hospital, el decir, pues yo siento como noto a lo mejor su nerviosismo, y el respetar también su experiencia, porque como dijiste en algún momento, es como una muestra de amor más allá de cómo lo vemos o cómo lo tenemos entendido. Entonces, eso fue lo que noté que me llamó mucho la atención y te agradezco mucho tu compartir. O sea, que a veces eso no es fácil, ¿eh? Lo que estás comentando. Efectivamente, respetar su experiencia, pero yo te pongo un ejemplo. Cuando la experiencia es muy jodida, es muy complicado. O sea, tú cuando tienes una persona doliente, que se está de dolor y que lleva X días sin dormir, que está teniendo episodios de enajenación, y encima te ponen a ti. Es que un poco que es lo que me estaba pasando a mí, porque como, o sea, me están poniendo a mí como la responsabilidad de solucionar ese tema. Digo, no, 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 nos estamos equivocando. No me puedes dar, que eso pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que las personas en sesiones o en otros ámbitos, ¿no? De que te dan a ti la mochila de sanar. No, 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 no. Cada uno tiene su mochila, tiene su camino. Yo puedo estar aquí acompañando. Por eso digo que en ciertas situaciones no es fácil. No es fácil porque lo que te viene, ¿cómo soluciono este tema? ¿No? Te quiero cambiar, ya, te quiero solucionar. La cosa es, ¿eso es posible? Normalmente no lo es, no lo es. Y yo ya te digo, estoy teniendo llamadas cuando se queda solo, vente para aquí que te necesito para que me relajes. A ver, no me, yo no soy Dios, o sea, Dios está en mí como está en ti. Y eso lo tienes que entender. Esto es como los niños, ¿no? Que tienen que ser independientes, pues en esto es un poco también así. Es un poco así y no es fácil, no es fácil. Sí, y es esa claridad de la que hablabas la que te puede dar todo eso. El decir con qué puedo contribuir ahorita y con qué, qué no puedo, que no me corresponde. Sí, te da todo esto sí que te da la tranquilidad, no tranquilidad, la tranquilidad y la pausa de observarte y darte cuenta de esto, de lo que tú estás comentando, porque es que te viene a veces, ¿no? De querer meter la mano y decir, no, yo no tengo que meter aquí la mano. Entonces, eso sí te ayuda, a mí me ayuda, ¿no? Al detectar cuando te vienen esas cosas para querer cambiarle tal, ¿no? No, 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 no. Cuidado, no, no. Hay que respetar. Aunque esté en sufrimiento. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Moni.
Me hace mucho sentido lo que dicen, no sé, es cómo evitar controlar la experiencia del otro e inclusive la tuya, ¿no? Como dejar fluir lo que es eh, y solo estar acompañando y sí, a veces te cargan la mochila, pero pues tú eliges si la cargas o no, ¿no? Adelante, Isabel Castellanos. Hola a todos, buenos días. Fíjense que estoy como ahorita como en un diplomado que tiene que ver con el suicidio. Y entonces, ayer vimos como esos pasos de acompañamiento a alguien que está anunciando que, que se quiere suicidar, ¿no? Y, y los pasos era como pues el no juicio y acompañar y escuchar con atención. Yo decía, pues el suicida y el resto de la población mundial. O sea, porque en realidad es como esas sugerencias para alguien que tiene depresión que son como, primero, o sea, que te dé el sol. La otra, que sigas teniendo contacto con las personas. Y la tercera es un servicio. Haz algo por otros y entonces con eso levantas tu estado de conciencia. Pero o sea, con lo que estás mencionando, Manuel, o sea, ambas cosas son como un ruido mental sostenido. Entonces, eh, creo que buscamos opciones a lo mejor para acompañar a alguien que tiene un tema importante de una baja autoestima o de un ruido mental alteradísimo, pero creo que no hay que llegar hasta ahí para darnos cuenta de que le podemos acompañar uno a uno todo el tiempo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? Observándonos, volviendo a nosotros y entonces como hacer como la vida más en gracia, poniendo atención, ¿no? Y bueno, obviamente eso sucede si estás en presencia, ¿no? Y tu intención también. Entonces, sí, o sea, un buen recordatorio, Manuel. Pues mira que es curioso que saques este tema porque, a ver, yo he tenido dos experiencias y ahora he de decirte que esta persona ha tenido un par de momentos. A ver, lo que pasa que yo creo que ha sido más fogueo. No sé si la palabra fogueo se entiende, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Pero me ha dejado caer varias veces que él prefiere no vivir así. Y también tuve otra experiencia de una persona justo que me llamó porque tenía pensamiento de suicidio. Y la clave es esa. La clave es la neutralidad por tu parte y no dejarte llevar por lo que te venga. Porque claro, lo más normal es, hostia, alarma, ¿no? Uf, de lo que hablábamos antes con Moni, o sea, estar en esa presencia y que estés ahí en tu centro es lo que te va a ayudar y soltar lo que te venga, que sobre, para estar en lo que se necesita en ese momento. Pero no es, a mí no me resulta, ha habido momentos en este caso, además, al ser familia y tal, que he de reconocer que al principio era como que tenías ahí un, pum, un estallido, ¿no? De emociones internas y tal, y luego, pum. Entonces, gracias Isa por sacar el tema y también saber que estáis acompañando a personas así de estos círculos. Ya hablaremos. Oiga, y Mane, o sea, el acompañamiento es como la columna vertebral
sin nada más, o sea, sin juicio ni nada, porque además, o sea, si metemos juicio, es nuestra preferencia de, no, es que tienes que estar bien, es que, échale ganas. No, eso no funciona. No funciona decir en tu estado de conciencia tus preferencias, sino es acompaña lo que haga falta. Y la mayoría, lo único que necesita es ser escuchados para que su estado de conciencia cambie. Increíble, o sea, no hay que hacer nada más que acompañar sin juicio. Dices, wow, la simplicidad total, ¿no? Mm. Entonces, sí, o sea, la observación de calla tus preferencias, calla tu ruido mental personal acompañando y simplemente mantente estando ahí. Y no más, está bruto. Bueno, ahí abro un tema que yo creo que puede dar una sesión, otra sesión, que es, estamos hablando muy bien de lo que es el acompañamiento, pero ¿dónde quedas tú? O sea, no sé si me explico. Porque claro, cuando estás acompañando, la demanda es brutal. La demanda es brutal. Entonces, hay veces que tú mismo necesitas oxígeno, necesitas también estar en equilibrio. Entonces, ahí hay un tema gordo, ¿eh? De eso, acompañar, pero no sé si me estoy explicando, pero es un tema que te viene, ¿no? Mencionaba antes el egoísmo y tal, y claro, porque las personas tienden a, digamos, a acapararte, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio? Porque también tú necesitas ese equilibrio. Entonces, ese lo dejo para otra, para otra sesión, el ver un poco esto, ¿no? Al final yo creo que volvemos a lo mismo, o bueno, yo creo que lo hemos respondido aquí, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que depende desde el lugar que te mueva, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí como podría ser un tema a estirar. Gracias, Manu. A ti, Lisa. Mm, Pienso que ese sostén que buscamos cuando estamos desequilibrados, y lo mencionaste hace unos momentos al principio, es el amor, ¿no? El amor con el que estamos haciendo ese acompañamiento. Yo creo que al dar ese amor que a veces nos sentimos drenados por dar, es más bien verlo como algo revolvente, como algo que está, este ciclo de este amor que está envolviendo la experiencia de ambas partes, ¿no? Es desde este amor sin juicios, porque si estás amando, pues es sin juicios, ¿no? Entonces, de esta pureza del amor, creo que eso es lo que nos acaba sosteniendo, o sea, se devuelve este servicio, ese servicio que damos y que a veces nos demandan, y te entiendo perfecto en esta demanda, y yo en qué libro leo, ¿no? Y yo qué hago para equilibrarme. Pues creo que lo que equilibraría o poder apuntar hacia ese amor que estamos dando al acompañar es lo que nos sostiene a la par. No sé si hace sentido. Sí, puede ser, si estás ahí, probablemente eso, simplemente con eso ya estés sustentado. Pero quizás cuando te sales de ahí es cuando te vienen los pensamientos. Exacto, pero es justamente, exacto. Es más bien mantenernos como en esta presencia y en esta conciencia de esa energía, ¿no? Justamente amorosa que está, que pues al final está, es la que está presente e inminente en esos eventos, ¿no? Ujú. Oye, pues ha sido un placer. Es que me tengo que desplazar y tengo que ir a mi clase de bachata, ¿vale? Así que ha sido un auténtico placer. Eh, Como os digo, hoy ha sido, pues bueno, lo que estoy sintiendo muy ahora, pero también cómo estoy experimentando y cómo veo reflejado en esta situación cotidiana un poco todo lo que entraña los tres principios, la conciencia, vamos a llamarlo como queramos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos de corazón. No, gracias a ti, Manuel, gracias a todos por su presencia y nos vemos el siguiente
miércoles en otro nuevo webinario más y los lunes también de exploración y que tengan muy buen fin de semana y buen final de semana. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo y que todo esté mejor. Besitos. Gracias, un besote. Chao. Hasta luego.